Buenas tardes, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien. Saludamos a todos aquellos que siempre hasta ahora se conectan con nosotros para escuchar esta enseñanza que siempre va del corazón. Y hoy les pregunto, ¿oras tú por cualquier necesidad? La Biblia dice en Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienes en Cristo Jesús. Este pasaje dice que Dios nos suplirá todo lo que le falta a sus hijos. Sin embargo, tenemos la tendencia a acudir a Él solo en aquellas cosas que no parecen muy difíciles o complejas, mientras nosotros nos encargamos de las que son fáciles o simples, de acuerdo a nuestro criterio. Y muchas veces el resultado es una frustración total o un fracaso. Debemos siempre recordar que Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, debemos solicitar su ayuda en oración, aún en los problemas más pequeños. La siguiente historia es una prueba evidente de ello. Cori fue una famosa predicadora holandesa que fue usada con poder de Dios hace varias décadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Cori, su hermana y su papá fueron arrestados por los nazis, acusados de esconder judíos en su hogar y fueron enviados a un campo de concentración. El padre y la hermana de Cori murieron en la prisión, pero cuando ella fue liberada regresó a su casa. Después de la guerra se dedicó a predicar la palabra de Dios por todo el mundo. En una ocasión, mientras predicaba acerca del poder de la oración, Cori contó esta anécdota sucedida en los días de su cautiverio. Una mañana me desperté con un resfriado terrible y dijo mi hermana, ¿qué puedo hacer? Ni siquiera tengo un pañuelo. Ora, me dijo ella. Yo me sonreí, pero ella oró. El padre de Cori que estaba resfriado y no tenía un pañuelo. Por favor, suple uno para ella. Le oró al padre. En el nombre de Jesús, amén. No pudo evitar la risa cuando ella dijo amén. Escuché que me llamaban. Fui a la ventana y allí estaba mi amiga que trabajaba en el hospital de la prisión. Rápido, rápido, toma este paquetico que es para ti, es un regalo para ti. Abrí el paquete y dentro de él había un pañuelo. ¿Cómo se te ocurrió traerme esto? Le pregunté. ¿Cómo sabías que estoy resfriada? Y ella dijo, no lo sabía, pero estaba doblando pañuelos en el hospital y una voz en mi corazón me dijo, llévale uno a Cori. Qué milagro, ¿verdad? ¿Entienden lo que ese pañuelo me dijo en aquel momento? Me dijo que en el cielo hay un Padre amoroso que oye cuando uno de sus hijos está en problemas. Ya sea pequeña o grande o insignificante, su deseo, el Señor lo va a escuchar. Y ese Padre Celestial dice a otra de sus hijas que le lleve un pañuelo a aquel que la necesita. El Señor obra de esa manera. Siempre pone un ángel para que esa persona ore por el otro, por la necesidad del otro. Yo hoy les pido como ángeles que oremos por la salud de Rosita, que oremos e intercedamos todos para que el Señor la levante. Ahora bien, no es necesario que nos concentremos en una situación que requiera un milagro divino. Dios está al tanto de todas nuestras necesidades, aún en las más pequeñas e insignificantes, y Él suple con amor conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo Jesús. Como declara el pasaje de hoy, solo tenemos que creer, así lo afirma Jesús en Mateo. Todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Dios contesta la oración y sus promesas son una realidad mayor que nuestros problemas. No crea que usted tiene problemas más grandes que lo que Dios puede hacer por su vida. Dios es grande y poderoso, que es un Padre maravilloso. Solo tenemos que acercarnos a Él trayéndole nuestros problemas y confiar en su amor y en su poder, como nos dice Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. No te cohibas de traer ante tu Padre Celestial aún el más pequeño de tus problemas o tus necesidades. Él está esperando para darte la respuesta más conveniente para ti. Cuando oras con fe y oramos con paciencia, Dios contestará nuestras oraciones oportunamente, en su perfecto tiempo y de acuerdo a lo que sabemos es lo mejor para nosotros. Dios no se equivoca, Él tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de sus hijos, así que vamos al altar, vamos a ir a rogar al Señor, a clamar al Señor y a creer en el Señor, que realmente Él va a hacer y va a obrar en nuestras vidas. Padre Celestial, gracias por tus promesas de suplir todas nuestras necesidades, Señor.
Aumenta nuestra fe para que no vacilemos ni un instante en acudir a tu trono de gracia en busca de ayuda para nuestras necesidades, aún en las más simples e insignificantes. Y todo esto te lo pedimos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Amén. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Dios los guarde, los bendiga, los siga protegiendo, como siempre, de acuerdo a su fidelidad, a su gracia, a su poder, a su sabiduría. Él es el que sabe todas las cosas. Bueno, sí, estamos pidiendo oración por nuestra hermana Rosa María, esposa de Nelson Adame. Pues los que la conocemos, por favor, oremos. Ella está hospitalizada ya hace bastante tiempo, entonces pedimos oración por ella. Bueno, estamos aprendiendo a descansar en el Señor usando su palabra, la palabra de Dios, que es la Biblia, como recurso que nos ha sido heredado por Dios para nosotros, con el fin de que nosotros podamos usar sus promesas eh, podamos usar esos ejemplos que están allí en la palabra de Dios todo el tiempo, que en la mayoría de ellos ocurridos en la interacción de Dios con su pueblo, ese pueblo escogido, el pueblo de Israel en ese tiempo, y con las nuevas enseñanzas fuera de los rituales religiosos para saber, para tener el conocimiento primeramente de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo y su voluntad para nosotros, para todo este mundo que quiera creerle, vivir como Él enseña y disfrutar aún en medio de las tribulaciones que se están aumentando cada vez, con la seguridad de su presencia y de su cuidado, porque Él promete cuidarnos. Y por eso hoy, ¿cómo lograr entonces ese descanso? Y hemos venido escuchando varias escrituras, varias promesas de la palabra de Dios que hemos citado, que espero usted las haya apuntado, porque todo lo que se enseña, lo que enseñamos es desprendido de la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. La escribieron los hombres, pero los hombres no escribieron de su intelecto, sino que fueron inspirados por Él, por el Espíritu Santo, y ellos escribieron, y aún ellos mismos dan testimonio de que tuvieron que indagar sobre lo que escribieron para poder entender. Y finalmente en el Nuevo Testamento, pues Dios, a través de su Espíritu, comenzó a revelar lo que llamamos Nuevo Testamento. Y estas cartas fueron escritas a las iglesias por los diferentes apóstoles, sobre todo Pablo, con el fin de que nosotros podamos aprender cómo usar esa palabra. Y usar la palabra de Dios para aprender a depender de Él. ¿Amén? Para depender de Dios. ¿Cómo es vivir en Dios? ¿Cómo es depender de Dios? ¿Cómo es vivir en Cristo? ¿Cómo es caminar en santidad? Que todas son estas cosas y es a través de su palabra. Entonces hoy quiero seguir esa línea porque para mí ha sido importante en la historia de mi vida y hasta el día de hoy. Y lo digo porque también tengo mis propios retos, mis propias inseguridades, mis propios temores que vencer. Y a través de mi vida y estoy aprendiendo a usar la palabra de Dios para seguir adelante como lo manifestó Pablo. Pablo dijo por allá la carta a los filipenses, en el capítulo 3, versículos 12 al 14, Pablo dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero yo sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro, escucha bien las palabras, me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial ante Dios, al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. Entonces estas palabras de Pablo son muy, muy edificantes. Pablo nos enseña cómo afrontar cada día como viene. No se consideraba en ningún momento superior a los demás, pero tampoco inferior. Y cuando leemos su historia, nos damos cuenta de que él tuvo muchos retos por delante
en su vida. Él tuvo escasez, él tuvo frío, él tuvo hambre, él sufrió persecución, él fue encarcelado, él sufrió naufragios, también tuvo cosas muy agradables por vivir, pero nada de esto fue en lo que él se concentró. Él no puso su mirada en estas cosas, él no pensó en esto como su objetivo de vida, sino que se, él puso su concentración, como dice, o su mirada, como dicen otras versiones bíblicas, puso su mirada en qué, en las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Pues lo que enseña la palabra de Dios, porque no hay otra cosa que enseñe la palabra de Dios, no hay otro libro que lo enseñe de acuerdo a lo que vino a hablar Jesucristo. Sin embargo, entonces, a través de todas estas cosas, de todas estas pruebas, pues Pablo logró salir victorioso. ¿Y cuándo logró esa meta? Pues cuando ya dejó su vida aquí, él dijo, ya lo logré, él sabía que ya iba a morir, entonces dijo, ya lo logré, ya alcancé, ya voy para allá, a donde estaba mi meta, que era la vida eterna junto a Dios. Entonces él logró salir victorioso en la fe, él no se dejó vencer por la duda, por la tristeza, por el engaño, por la decepción, por el encarcelamiento, bueno, en fin, todas estas cosas que padeció, sino que lo venció con la fe en las promesas que estaban allí escritas, que a él le fueron reveladas y fue escribiendo. Y tal vez Pablo no venció circunstancias, pero venció, sí, la duda, el temor, la ansiedad y logró la paz que finalmente era lo que anhelaba él tener por siempre. Entonces nosotros, asimismo, deberíamos seguir adelante todos los que queremos confiar plenamente en el Señor y en sus promesas. Mire, hablar del Señor, depender del Señor, no es sujetarnos a ritos, a tradiciones religiosas. Eso lo que hace es esclavizarnos. No nos quedemos aferrados a esa vida pasada, al minuto antes o al segundo que ya pasó, sino que nos concentramos todo el tiempo en lo que está por delante, lo que nos espera, pero sin olvidar que tenemos un Padre Celestial que es todopoderoso, que todo lo sabe, que nos cuida y que provee para todas nuestras necesidades, porque todas esas promesas están allí. Si usted cree en este Dios de la Biblia, pues Dios es perfecto, Él no se arrepiente, Él no miente, Él no va a cambiar de idea, pero Él conoce nuestra fe, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce también nuestras debilidades, conoce cuándo fallamos, conoce que vamos a fallar, ¿amén? Pero Él no depende de eso, Él quiere ver nuestra fe, y es decir, si creemos y le hacemos caso en lo que nos dice, en lo que nos enseña. Él es nuestro Padre. Entonces la manera de aprender a usar la palabra para depender de Dios es, en otras palabras, alimentarnos con la fe en la palabra, con la palabra misma. Y entonces nosotros entramos a pelear automáticamente contra las acechanzas de Satanás. Es como que luchamos automáticamente solamente con coger la palabra, aprenderla, usarla, y ya estamos nosotros en esa pelea, ya estamos venciendo a Satanás con esa palabra. Entonces, comemos la palabra de Dios y el enemigo es derrotado. Por ejemplo, voy a traerles un ejemplo bíblico. Voy a usar una palabra para tratar de graficar esto de la mejor manera. En el Salmo 37, y una vez más les recuerdo, cojan la notica, apunte las citas, vaya sobre ellas, y yo sé que Dios le va a dar más. Cuando usted le pide sabiduría, le va a dar más de lo que yo tal vez le puedo enseñar acá. Entonces, Salmo 37, versículo 21, dice, los perversos, ponga atención cómo se usa esto. Los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando aquí Dios? Es claro que nos enseña a no pedir prestado. ¿Amén? Dice, los perversos que piden prestado y no pagan. Entonces, él nos dice, pero los justos dan, no piden, dan generosamente, dan con generosidad. Y la pregunta que surge de acuerdo al contexto es, ¿qué es lo que Satanás quiere que usted haga? Pues la respuesta, si estoy analizando la palabra de Dios, Dios me dice, no pida prestados, más bien dé.
Y si pide prestado, pues pague, pero la idea es no pedir prestado, más bien dé con generosidad. Entonces, ¿qué es lo que Satanás quiere que usted haga? La respuesta es pedir prestado y no pagar. ¿Y cómo entonces, qué es lo que Dios quiere? Que yo venza a Satanás. ¿Y cómo es que yo voy a vencer a Satanás? ¿Cómo lo venzo? Pues mire, en lugar de pedir prestado, lo que hago es dar con generosidad. Entonces, si yo me aplico a esto, si yo hago como Dios me dice, escuche, yo no solo escucho, sino que lo hago, entonces yo estoy entrando en la lucha sin concentrarme en Satanás, sino concentrándome en Dios y estoy venciendo a Satanás con la palabra de Dios. Estoy aprendiendo a depender de Dios. Si me alimento de esta palabra en fe, porque le creo a Dios, en fe al Señor y hago como Él dice, entonces estoy luchando y venciendo a Satanás. Así que no solo soy oidor de esa palabra, sino que la pongo en práctica. Soy hacedor. Cuando me doy cuenta por encima de mi lógica, he vencido y Dios me prospera. Porque las promesas al respecto están. Por ejemplo, por ejemplo, Isaías capítulo 55, versículo 11. Acuérdense que Isaías es profeta de Dios, él habla lo que Dios le manda a decir. Él no se inventa lo que quiere, lo que está diciendo. Entonces dice, Isaías 55, versículo 11 dice, lo mismo sucede con mi palabra. Escuche, mi palabra, no la palabra suya, mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Note que aun cuando esa palabra ha sido enseñada en el Viejo Testamento para el pueblo de Israel, no está limitada solo a ellos, no es exclusiva para ellos, pues dice claramente que es la palabra de Dios. La palabra puesta en práctica prospera. Porque ¿a dónde envía Dios la palabra? Pues a nosotros, los que le creemos. Pues si Él la envía, usted la escucha, usted la atiende, usted la lee, la atiende, pone cuidado como es, hace como Él dice, como el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué dice Dios? Mi palabra, la que usted escuchó, la que usted puso por obra, produce siempre fruto. Logrará todo lo que quiere. ¿Quién quiere? No lo que usted quiere, lo que Dios quiere, y va a prosperar en todos los lugares que yo le envíe. Entonces, cuando usted pone esa palabra, va donde sea, la hace como sea, pues él va a prosperar lo que Él dijo, lo que usted metió en su cabeza. ¿Ven? La va a prosperar. Entonces hay que considerar también lo que dice la Biblia, porque muchos pondrán en duda, pero la palabra de Dios, o sea, esa palabra, porque la Biblia es un libro antiguo, amén. Entonces la gente dice, pero esa palabra, ¿cómo ves? Esa palabra ya no sirve, eso está obsoleto, eso es arcaico, eso fue escrito por hombre. Bueno, todos los argumentos que la gente usa para desvirtuar la palabra de Dios, más bien Satanás usa en la gente. Entonces, pero la Biblia habla sobre ella misma, testimonia sobre ella misma, en cuanto a la palabra, en cuanto a su contenido, en tiempo y efectividad. Mire la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25, perdón. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. No tiene límite de tiempo, es eterna. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Entonces, fuera de eso hay otro versículo que dice que la palabra de Dios nunca cambia, que nunca dejará de ser, que siempre permanecerá, etc. Entonces, fíjense, la palabra de Dios está allí, todos la podemos usar, si la entendemos, si la creemos, si la tenemos en cuenta, pues hacemos como Él nos dice, ahí está, la usamos, nunca va a dejar de ser, siempre va a producir fruto donde sea que entre, donde sea que entre en cualquier persona que se atreva a usarla
como su código de vida, como forma de depender de Dios. Entonces yo me alimento de esa palabra. ¿Y para qué me alimento? Pues para vivir, y en la medida que me alimento, entonces, en la medida que entra la palabra a mí, yo estoy luchando contra Satanás para salir victorioso. Y siempre voy a salir victorioso, porque va a prosperar. Entonces es la manera de derrotarlo. Usted no necesita de palabras agresivas, ni concentrarse en Satanás, ni enfrentarlo cara a cara, ni reprenderlo, ni atarlo, ni amenazarlo, ni hablarle cuanta cosas. No, hermano, eso es una doctrina que nos han enseñado de la guerra, de la tal guerra espiritual. La guerra espiritual no existe. La guerra espiritual, a ver, déjeme ponerlo en otros términos. ¿Qué es la guerra? Porque Pablo habla de que estamos en guerra, pero ¿qué es la guerra espiritual? Cuando Pablo enseña esto es colocarnos la armadura de Dios, y lo primero que tenemos que colocarnos es la fe. ¿Ven? Entonces, la fe en la palabra de Dios, usarla como defensa. Entonces, cuando yo uso la palabra de Dios y la uso es usando su palabra para mi bien, pues yo ya estoy derrotando a Satanás, porque mi alma no es carnal, sino espiritual, y la palabra de Dios es espíritu. Entonces, la manera de derrotarlo es usando la promesa en su propia vida, viviendo como ella. Usted ya está venciendo a Satanás. Amén. Todo lo contrario, porque cuando usted se concentra, no es lo contrario de lo que le dicen a usted que usted tiene que hacer, y derrote y pelee, y hay gente y hay iglesias donde enseñan esto y la gente se encierra y son grupos y pelean y sudan y eso, en fin, usted no tiene que. Jesús, cuando expulsó demonios, simplemente les dijo: salgan, váyanse, o simplemente su presencia los hacía correr. Él no se concentró en pelear y como si, uy, que tengo que darme duro con este para poderlo derrotar. No, si ya él lo venció. Entonces, ¿cómo usted vence? Lo vence con la palabra de Dios. Usted se hace como Dios le dice, usted ya venció. Entonces, usted se concentra en qué. No en que Satanás existe, no en que Satanás tiene poder, no, aunque eso es cierto. Pero usted no se concentra en eso, usted se concentra en el superior, en lo que le dice. Amén. En lo que es verdadero, no en el juego de su enemigo. Usar la palabra de Dios es estar en su presencia, hermano. Es vivir en Cristo. Es andar en santidad. Si usted usa esa palabra, pues obvio que usted ya camina de la manera que Dios le dice, pues usted va por el camino de la victoria. Entonces, estos conceptos de estar en su presencia, de vivir en Cristo, de caminar en santidad, son conceptos que la mayoría tienen errados en sus mentes porque confunden acciones eclesiásticas, rituales religiosos con todo esto. Mire, por ejemplo, la siguiente escritura. Perdón, vamos a leer en el Salmo 23, que es uno de los salmos más lindos que hay, que en lo particular a mí me ha servido muchísimo. Salmo 23, voy a leer dos versículos salteados, el versículo 1 y parte del versículo 5. Salmo 23, 1 y 5. Salmo de David: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. ¿Qué es un buen pastor? El que cuida de sus ovejas. Él es padre. ¿Ven? Esto es gráfico. Esto es una. Se me olvidó. Bueno, una metáfora. Entonces Él es nuestro cuidador, Él es nuestro proveedor, porque es lo que hace el pastor, pues cuida a su oveja, los lleva a donde tienen buenos pastos, está mirando que no lo venga el enemigo a acecharlo, a comérselo. Entonces Él es mi pastor, Él es mi padre. Él se identifica ahora como nuestro padre. Él es quien provee, Él es el proveedor, Él es el cuidador, Él es el defensor, Él es el sustentador, Él es nuestro refugio, en fin. Y el versículo 5 dice, tú preparas, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores o enemigos. Entonces este es uno de los salmos que, al usarlo constantemente, sin importar lo que se esté padeciendo, reconforta totalmente el alma. Es una promesa constante donde Dios Padre promete que nada va a faltar, nada me va a faltar. Y además, delante de mi angustia producida por la enfermedad, la escasez,
la soledad, la traición, en fin, cualquier adversidad, si nos alimentamos de ella, saldremos victoriosos. Él adereza mesa delante de mis angustiadores. ¿Quiénes son mis angustiadores? La escasez, la enfermedad, la ira, el orgullo, la vanidad, todas estas cosas que son producto de las emociones desbordadas de nosotros. Amén. De todo lo que el mundo desea ahora, que es vanidad. Entonces, Él adereza mesa delante de esto. ¿Qué quiere decir? Él me va a servir delante de ellos. Ellos no van a tener efecto contra mí, ellos no me van a poder acosar, ellos no van a poder hacer que algo Dios no lo ponga en donde yo estoy sentado para alimentarme. ¿Ven? Porque la lucha, hermano, la desata, la pelea Dios mismo, porque cuando Él, recuerde el versículo, la envía su palabra a su corazón. ¿Qué le está diciendo a mi corazón? Él es mi pastor. ¿Qué le está diciendo a mi corazón? ¿Qué le está enviando? Él está enviando a mi corazón que Él adereza mesa delante de esto que me está angustiando. Entonces, cuando Él envía eso a mi corazón, ¿qué dice la palabra, la que acabo de ver? Pues Él la usa, ella va a dar fruto para mi bienestar, va a prosperar en donde yo la use. Alimentarse entonces de la palabra de Dios es nutrirse, alimentarse físicamente es nutrirse, alimentarse de la palabra de Dios entonces es nutrirse. Y cuando yo me nutro de la palabra de Dios, estoy ganando la batalla que, pues a la desnutrición, que produce la duda, la desesperación, la queja, el dolor, la angustia, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia enseña, primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 12. Escuche, primera carta a Timoteo 6, 12. Le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la que fuiste llamado, y delante de muchos testigos declaraste la buena confesión. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Lo que tú has creído, lo que siempre aprendiste, porque si le contesto eso es, no se deje angustiar, mijo, lo que usted ha aprendido, lo que su abuela y su mamá le enseñaron, todo lo que usted ha confesado, agárrese de esto. La batalla es el uso de la palabra que usted cree por fe cuando viene la dificultad, cuando viene el desánimo. Hay que permanecer en la fe sobre lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Otro versículo, otra escritura. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos o preocupados. ¿Por qué? Por nada. Por el contrario, por la oración y la plegaria sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acciones de gracias. La oración no es un rezo, no es repetir sin sentido. ¿Amén? La oración es inteligente. La oración es hablar con sentido de comunicarse, con la intención de comunicarse y expresarse ante Dios para descargar todo lo que aqueja, pero note que con acción de gracias. ¿Por qué gracias? Porque esas gracias se dan cuando usted recibe o está seguro de que va a recibir algo. Usted es una persona de fe. Amén. Es persona de fe que no recibe primero y agradece, o no recibe de inmediato para agradecer, porque le consta que ya lo tiene, sino que usted agradece porque conoce lo que Dios ha prometido y usted sabe que va a venir sobre su vida. En Juan capítulo 20, versículo 29. Juan 20, 29. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús mismo estaba hablando. ¿Qué es bienaventurado, hermano? Bienaventurado es la persona que encuentra la felicidad en Dios. Bienaventurado es la persona que encuentra la felicidad en Dios. Y son aquellos que sin verlo le han creído porque hacen como les enseña a través de su palabra.
El rey David, todos conocemos la historia, el rey David fue un gran ejemplo para que todos aprendamos sobre la fe. Se recuerda la historia de David cuando fue a enfrentarse a Goliat, el gigante, personaje que describe la Biblia y que los historiadores pues, y los teólogos hablan de que era bastante grande, un tipo de más de 2,50, casi 3 metros, que era musculoso, que usaba unas armas de acuerdo a su tamaño que eran increíblemente fuertes, poderosas, pesadas, que se podía levantar eso. Y entonces este gigante tenía amedrentado al ejército de Israel por su tamaño y su fuerza, y sus palabras eran violentas, eran agresivas. David va, un joven inexperto en la doctrina militar, pero experto en la doctrina de Dios, y usó la palabra de esta manera. Mire, escuche. Primera de Samuel capítulo 17, versículos 45 al 46. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dios te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Entonces David mira al gigante, que todo el mundo lo está mirando, todo el mundo lo nota porque sobresale, él sale al frente y todos los días salía a amedrentar al ejército de Israel. David ve lo mismo que ven todos los demás, ve a un tipo grande, enorme, fuerte, con armas gigantes. Amén. Entonces David nota todo esto, que eran cosas fuera de lo normal por su tamaño, pero para él, para David, lo más poderoso no era lo que sus ojos estaban viendo, sino lo que sabía que Dios hacía y haría por la fe de David. Porque ya David conocía el poder de Dios. David le dio fuerza, perdón, Dios le dio fuerza a David para derrotar osos, lobos, etcétera, todo aquello que venía contra sus ovejas. Y este joven nunca se adjudicó el crédito, aun cuando él fue el protagonista. Nunca batalló contra el gigante pensando en su poder, en su reputación, en lo que obtendría de pronto si vencía a este gigante. Y todo lo que hizo, si usted lee todo el pasaje, todo lo que hizo fue con la intención de enseñar a Dios a todos los presentes y por la historia a nosotros hoy. Entonces David sabía que Dios estaba de su lado. Yo vengo contra ti con el Espíritu de Dios. Sabía que su fe en Dios era todo la herramienta, todas las armas que él necesitaba para vencer al gigante. Obviamente, él usó lo que tenía a disposición, que era una onda, pero siempre estuvo concentrado en Dios, en lo que Dios iba a hacer a través de él y no lo que él iba a hacer. Nunca se concentró en el temor, en la ansiedad que seguramente pudo sentir al ver a este gigante. Él se concentró fue no en lo que sentía, no en lo que de pronto sus emociones le decían, en la incertidumbre o los comentarios de los demás, porque hubo comentarios de otros, sino que él se concentró siempre en Dios. Así que no es su batalla, hermano. No era la batalla de David, era la batalla del Señor. David sabía que era la batalla del Señor. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Él no dijo, yo vengo porque yo soy poderoso, no vengo porque yo soy israelita, yo vengo porque yo soy un gran guerrero, yo vengo porque... No, él vino en el nombre del Señor, es decir, enviado por el Señor. Pero como a David, por la fe en la palabra del Señor, en su presencia, usted puede salir victorioso. Usted da las gracias porque el Señor está con y en usted. Es Él quien pelea la batalla. Amén. Quien promete y cumple. Usted solamente está ahí para testificar, para hacer que otros conozcan a Dios.
Entonces, pero usted tiene que atreverse como David. Usted puede hablar en victoria como David porque usted conoce las promesas de Dios, no solo para su vida, sino para la de los demás. Perdón, si usted está enfermo en el hospital, use este conocimiento con la convicción de que es el Señor que libra la batalla. No importa si su cuerpo le dice que no ha pasado nada, si el médico le dice que no es fácil, que no se puede, que es imposible, si los hermanos de la congregación oran por usted o no oran por usted. Eso es otro asunto. Usted deje eso. Usted es el que tiene que estar allí para presenciar el poder de Dios. Pero usted usa la palabra de Dios como David lo usó. Si sus finanzas no están fluyendo, que es el principal problema de la gente hoy, solo haga como el Señor le enseña, hermano, no como su corazón le indica. Mire, esto de las finanzas, y perdone que lo voy a citar hoy, lo voy a citar con el ánimo de que usted entienda, no con el ánimo de obtener nada más. Pero ¿qué nos han enseñado a nosotros? Hacer cuentas primero y mirar a ver si se puede. ¿Qué le enseña a Dios? Crea en mí y yo lo voy a proveer. No haga cuentas ante el Señor. Yo no digo que usted no haga un presupuesto, usted debe ser juicioso, haga un presupuesto. José lo hizo, pero él sabía que iba a haber escasez. Pero ¿qué fue lo que José hizo? Él no fue muy inteligente y brillante que, yo sé lo que va a pasar. Entonces, no, el Señor le reveló lo que iba a pasar y el Señor le dijo lo que tenía que hacer. Y José simplemente lo que hizo fue lo que el Señor le dijo que hiciera. Y por eso fue prosperado no solo él, sino las naciones alrededor de él. Entonces haga un presupuesto, pero no confíe en su presupuesto. Su presupuesto es una forma de control. No dependa de eso. Usted vaya más allá cuando el Señor le diga que vaya más allá. Amén. Hay muchas enseñanzas, y no estoy hablando del Evangelio de la prosperidad, estoy hablando de usar la palabra de Dios para aprender a depender de Él, porque en el aspecto de las finanzas es algo que se toca constantemente en la Biblia. Ahora, por favor, la siguiente o siguientes escrituras que le voy a citar, yo no las uso para mi bien en cuanto a manipular con esto, sino que las uso para el suyo, para su bien. Si usted aprende, a usted le va a ir bien. ¿Sí? Si usted está en escasez hoy, haga como Dios le dice, hermano. Haga como la viuda. Haga como la viuda que creyó y fue y dio todo lo de su sustento. ¿Y qué pasó con ella? El Señor la prosperó. Porque el Señor cumple sus promesas. No está ahí registrado, pero el Señor cumple sus promesas y el Señor lo prosperó. Ahora sí tenemos muchos ejemplos de cómo el Señor prosperó gente que dio para la causa del reino. Es decir, para llevar el Evangelio a los demás. A Dios no le podemos dar nada porque Él es el dueño de todo. Pero escuche, solo le voy a citar 3 escrituras, solo 3. Escuche. Usted gracias de como Dios le dice o no. Filipenses 4, versículos 15 al 17. Pablo le escribe a la iglesia y Pablo les enseña lo que el Espíritu le dice. Filipenses 4, 15 al 17. Y también sabéis vosotros, filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando él inicia su ministerio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo debido a dar y recibir, sino solamente vosotros. Escuche, cuando Pablo inicia el ministerio, no tuvo apoyo de las iglesias en cuanto a dar y recibir, sino ¿quiénes? Los filipenses. Versículo 16. Pues a una Tesalónica me enviasteis también una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esto es netamente financiero. Pablo les dice, yo no estoy buscando que ustedes me den, pero si ustedes lo hacen, ustedes van a ser prosperados. Porque ustedes se están ocupando de la predicación, del que predica, de las necesidades del predicador, para que él no tenga fugias y él pueda dedicarse a eso. Pablo está enseñando eso. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6, 6. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. Segunda carta a los Corintios 9, 6 al 8. Recuerden lo siguiente.
Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. El Señor usa una metáfora. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Fíjense que el Señor no nos ata a un porcentaje. Él dice es lo que usted decida, hágalo. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. O sea, yo aquí puedo agregarle más, o sea, diseminar estas palabras, desmenuzar esta enseñanza. Yo creo que Dios le está hablando a usted. Lo que usted haya decidido que va a dar para que el evangelio progrese, hágalo, pero no lo haga como que me toca. No lo haga porque, ay, si no lo hago, Dios me va a castigar. Hágalo como con alegría, porque sabe que lo que la palabra le proporciona a usted, si usted la usa, le va a proporcionar a otros. ¿Por medio de quién? De los que el Señor nos puso para esto. Amén. Versículo 8. Y Dios, cuando usted haga como Dios le dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Solo le traigo estos tres, pero hay muchos versículos que hablan sobre este aspecto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, hermano? No es que si yo doy no tengo cómo pagar. No es que si yo doy no tengo cómo cumplir. No es que si yo doy se me desbaratan las vacaciones. No es que si yo doy esto y lo otro. Usted tiene miles de argumentos. Pero el Señor le dice primero, si usted quiere sembrar, siembre. Pero usted va a recoger conforme a lo que usted siembra. La siembra no es la cantidad. Aunque habla de si siembra bastante va a recoger bastante. Habla de un corazón desprendido, que es generoso, que da. La viuda no dio sino una moneda, pero dio más que todos los demás porque dio todo lo que tenía. ¿Amén? Ahora, sigamos adelante porque esto es aprender a usar la palabra de Dios. Si usted tiene fe, si usted le cree a Dios, pues aquí Dios le está diciendo que le va a prosperar. Entonces, ¿cómo es que usted quiere salir de la deuda yendo al banco? Metiéndose en negocios ilícitos, pidiendo prestado. Así no es que Dios lo va a prosperar. ¿Ven? Los problemas, todos los problemas tienen solución con la palabra del Señor. Pero, ¿qué es lo que quiere Satanás? Satanás quiere que usted se concentre en los problemas, solo en ellos, más que lo que ha aprendido de la palabra de Dios, como los anteriores ejemplos. Entonces las personas se confunden, porque cuando se concentran en los problemas, ¿qué es lo que pasa? Se llenan de temores, de ansiedad, de depresión, de enfermedad, solo porque no han aprendido a usar la palabra de Dios para su propio bienestar. Dios promete, Dios cumple, Dios es Padre. Cuando usted usa la palabra de Dios, es Él el que libra la batalla por usted. Recuerde que nuestro Padre Celestial es el dueño de todas las cosas, el que sabe todas las cosas, por lo tanto sabe cuando uno de nuestros cabellos cae de la cabeza. Él es el que quiere darnos pan en lugar de piedras, es el que tiene los planes de bienestar para nosotros. Pero esos planes no son simplemente porque yo los imaginé, sino que yo uso la palabra de Dios para obtener esos planes. Usted es quien debe usar su fe en la palabra de Dios y esperar a recibir. La batalla es del Señor. Es lo que debe introducir en su pensamiento todo el tiempo, hermano, la palabra de Dios. Usted está sano porque Dios así lo quiere. Usted es prosperado en la medida en que su alma prospere. Y recuerde que su alma es el intelecto, son los sentimientos, son las emociones, es la voluntad. Y va a prosperar, quiere decir que no se va a quedar allá en la angustia, en el pesar, en la ansiedad, en todo esto, sino que va a prosperar cuando la influencia no es el problema, no es lo que usted está viendo, sino que cuando su influencia es la palabra de Dios. Es la batalla del Señor. El Señor dice, créame, en Deuteronomio, en el Nuevo Testamento, y si usted escucha la palabra, si usted me oye, si usted atentamente pone cuidado a lo que yo le digo, si usted tiene en cuenta lo que yo le digo, hace como yo le digo, a usted le va a ir bien, dice el Señor. Entonces usted puede ahora mismo, hermano, decidir
Si todo esto es un mero cuento, si esto es un chiste o una doctrina cualquiera para no hacerle caso, o usted puede otorgarle a todo esto que esto es prehistórico, que esto es utópico, que esto es fantasía, usted puede decir eso. Y listo, no hay problema, no va a pasar nada. ¿Sí? Ya garantizo que su vida no va a mejorar, no va a cambiar, va a seguir igual. Ahora analice cómo está su vida. Pero, por el contrario, si usted escucha a Dios, si usted, ¿qué es escuchar a Dios, hermano? Yo le estoy hablando palabra de Dios, eso es escuchar a Dios. Si usted lee la palabra de Dios, usted está escuchando a Dios. Si usted escucha a Dios, la palabra de Dios, si usted medita en todo lo que cada vez usamos las escrituras, cuando usted abre la Biblia y medita en lo que lee y le pide sabiduría a Dios y comienza a hacer como ella le dice. Si usted medita en las escrituras como las que he usado, por ejemplo, y comienza a aplicarlas en su pensamiento, escuche, porque usted modifica sus actitudes con el pensamiento, lo que piensa eso usted va a hacer. Entonces usted va a aprender a depender realmente de Dios. Si no lo hace, nunca va a saber cómo funciona. Pero si usted se atreve a hacerlo, hermano, entonces lo invito a que me escriba y me diga, funciona. Porque sé que funciona, porque yo sé que funciona, porque yo lo he probado. Y yo no soy perfecto, vuelvo y le digo, yo soy como Pablo, yo continúo a la meta, no es que ya lo haya alcanzado. Amén. Pero yo soy testimonio. Yo he sido testimonio ante mi familia, yo he sido testimonio ante amigos, yo he sido testimonio en la misma iglesia, en la congregación. He sido testimonio para muchos, la gente ha visto mi vida. No es que yo me la haya inventado ni la estoy contando. El Señor ha provisto, el Señor me ha dado lo que hoy tengo. El Señor, inclusive, aun cuando mi cuerpo me dice que estoy enfermo, yo todo el tiempo estoy diciendo gracias porque soy sano. Aun cuando a veces me quejo porque me duele, yo sigo diciendo gracias porque estoy sano. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, que Él murió por mi enfermedad. Que la gente me diga lo que quiera decir no me importa. Pero Dios lo dice, yo lo creo, yo lo hago. Nosotros estamos en este momento del tiempo, gracias a Dios, pudimos dar una enseñanza sobre esto en los tiempos que estamos viendo. Yo sigo creyendo que estamos cerca al momento en que la iglesia va a ser tomada para entrar el mundo en tribulación. Y yo creo que estamos en un momento de avivamiento. Escuche, avivamiento no es lo que nos han enseñado, que es dejar que esas emociones, porque alguien predicó espectacular o porque hubo una música linda, un concierto de estos de personas creyentes y entonces todo el mundo levantó los brazos y todos yo me llené de sensaciones y ¡ah, qué avivamiento! Eso no es avivamiento, eso son emociones a flor de piel. Amén. No es dejar que esto me envuelva, eso no es avivamiento. ¿Un avivamiento qué es, hermano? Avivamiento es, como dice su palabra, avivar, dar vida a las personas. Y se da vida cuando la palabra de Dios entra a la persona y obtiene su salvación por medio de la fe en Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz, porque lo está contando, lo está diciendo la palabra. Avivamiento es cuando la persona coge la palabra y se llena de ella y se desocupa para dar, para volverse a llenar. Avivamiento es cuando la vida de una persona tiene sentido ya, cobra sentido, ya no está pegada a este mundo, aferrada a las cosas materiales, a las costumbres, los vicios. Avivamiento es cuando la palabra de Dios está haciendo efecto en su propia vida. Eso es avivamiento. Cuando usted aplica la palabra de Dios en su propia vida y produce unos cambios victoriosos y cuando usted dice me siento en paz, me siento victorioso, soy libre, soy hijo de Dios, nada me va a faltar. Recuerde que usted ha sido hecho hijo de Dios para la gloria de Él. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Así que no deje que la duda o el engaño lo lleven por otro camino. Mire, voy a citarle esto para cerrar. Moisés invitó al pueblo a hacer exactamente lo que hoy estamos hablando, hermano. Cuando estaban ellos acorralados, ellos habían salido de cautiverio de Egipto, van por el desierto, usted sabe que es una nación grande. Moisés acaba de hacer una cantidad de milagros y de prodigios y de cosas
porque Dios estaba en él y le dijo lo que hiciera, y Moisés hizo lo que Dios le dijo y pasaron cosas extraordinarias. Todos los que estaban allí se dieron cuenta de que el Dios de Israel era el Dios fuerte y poderoso. Sin embargo, cuando van por el desierto, llegan al punto donde está el mar y se quedan acorralados porque el ejército de Egipto tiene la intención de venir detrás de ellos y matarlos. Y la gente está temerosa y la gente está protestando y están quejándose y tienen miedo, tienen angustia, tienen todas estas cosas que dejan, que produce las emociones desbordadas. Y entonces Moisés llega y les dice, vamos allá, capítulo 14 de Éxodo, y vamos a leer el versículo 13. Escuche. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. ¿En qué se basó Moisés para decir esto? Pues porque Dios le habló, Dios le dijo. ¿Qué hizo Moisés? Escuchó, replicó lo que Dios le dijo a los demás, se concentró en eso para decirles no tengan miedo. Venía el ejército amenazante a quitarles la vida. Ellos veían al ejército amenazante. Ya vienen, se desesperaron. Moisés les dice, quédense quietos, tranquilos. Ya Dios habló. Dios va a prosperar. ¿Recuerdan el versículo anterior, lo que leía anteriormente? Dios prospera la palabra que le envía. Él se la envió a Moisés y a su pueblo. Quédense quietos. Esto que ustedes ven, nunca más lo van a volver a ver. Usted puede colocar en lugar de egipcios, vuelvo y lo repito. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, cambia esa palabra egipcios en la última frase por lo que le aqueja. Por ejemplo, esa enfermedad que usted está viendo, esa escasez que usted está viendo, esa inmoralidad que lo acoge, esa desolación que tiene, esa decepción que tiene, ese sentir de fracaso que tiene, esa ira que lo domina, ese orgullo que lo mata, jamás usted lo volverá a ver. ¿Por qué? Porque el Señor los va a rescatar hoy. Deje que Dios haga a través de usted. Solo use su fe en la palabra de Dios. Use su fe en lo que jamás dejará de ser y espere ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Versículo 14, Éxodo 14, 14. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense quietos. Quédense quietos no quiere decir que usted no crea, que usted no lea, que usted no ore. Quédense quietos es que usted ya escuchó la palabra, que usted ya la tiene en cuenta, que usted ya la está hablando en su interior y para los demás, y usted debe quedarse quieto. No intente solucionar usted ni ayudarle a Dios. Deje que Dios haga. Sea testigo, pero no un testigo inactivo, un testigo activo en la fe de su palabra. Amén. Bueno, hermano, como siempre le agradezco que se haya conectado con nosotros. Le agradezco que nos ayude a compartir estos videos con otras personas. Necesitamos que las demás personas lo escuchen por ellos mismos. Ellos necesitan saber que hay una esperanza. Usted no le dé cabida a sus pensamientos. Es que si yo lo comparto con mis amigos no me van a creer. O si lo comparto con mis amigos me van a decir religioso, me van a decir fanático, me van a decir retrógrado. No le pare bolas a eso. Amén. Piense como el Señor pensó de nosotros. Ellos necesitan de mí. No de usted, de Él. Piense que ellos necesitan de Dios. El Señor se quedó mirando a la gente y dijo, ya es el tiempo de que ellos sepan quién soy. Y Él se reveló como Padre. Así que no le dé crédito a lo que digan los demás. Invite a otros, comparta con otros. Usted tranquilo, confíe en el Señor. Si usted va pensando en el Señor, deje que Él obre y que Él haga en los demás. Usted no tiene que hacer, usted tiene que convencer a nadie. Si usted hasta ahora está conectándose y está aprendiendo, ponga en actividad estas cosas. Hágalo. Hágalo. Amén.
Suscríbase a nuestro canal en YouTube. Ahí en la presentación está el link. eh, Comparta la invitación con los demás. Bueno, en fin, no sé, haga como una gran querida amiga que vive fuera de Bogotá. Ella siempre, cuando vamos a predicar, bueno, no sé si todavía, pero era lo que solía hacerlo, pero ella invitaba a su familia o amigos y les decíamos a escuchar y ponían la prédica, se conectaban y ponían la prédica y ya, y compartían algo de comer, bueno, no sé. El Señor le dé los recursos. Y gracias damos a todos aquellos que de alguna manera eh, están contribuyendo para que sigamos nosotros predicando el Evangelio con el sustento. Gracias, hermanos. Dios los bendiga, los multiplique y los prospere como Él ha prometido. Que su corazón esté libre de negociaciones con Dios y usted pueda ser el dador alegre como Él ha enseñado. Damos gracias a Dios porque continuamos por su voluntad y para Él, ayudando, Señor, a los demás y que nosotros podamos ser esos instrumentos escogidos, honrosos, para que otros vean en nosotros quién eres tú. Gracias, Padre, porque nada nos falta, nada nos faltará. Gracias porque tú nos has concedido nuestra sanidad, la sanidad de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Gracias, Señor, porque en tus manos estamos y tú has preparado morada para nosotros. En Cristo Jesús. Amén.